Hoy vamos a desarrollar el arte de la antigua Grecia. El arte griego constituye uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental, debido a sus grandes aportaciones en el concepto de la belleza, el equilibrio, la armonía y la proporción. El arte griego constituye lo que sería la base del arte clásico, difundido luego por el mundo a través del imperio de Alejandro Magno. En el ámbito de la arquitectura, las características que definen el arte griego se concentran en la construcción del templo clásico, el único edificio cuyas características son comunes a todas las polis. El templo en Grecia está concebido para ser contemplado desde el exterior y no para la utilización de su espacio interior. De ahí que su concepción espacial sea secundaria y que su apariencia externa cobre un valor principal. El templo responde a todas las características que definen el concepto de belleza del arte griego y que, como dijimos, se basa en un ideal de armonía y proporción, equilibrio y simetría compositiva y perfección técnica. Armonía y perfección que derivan de la utilización de un módulo constructivo de medidas matemáticas que interrelaciona todas las partes del edificio entre sí. El equilibrio y la simetría compositiva se basan en un perfecto orden a la hora de diseñar sin distribuir las diferentes partes del edificio, y la perfección se demuestra a partir de toda una serie de alardes técnicos sorprendentes, principalmente demostrado en tres. Los reajustes ópticos, que son un sistema que arquea todos los dinteles e inclina todas las columnas extremas para compensar la visión curva de nuestro sistema ocular. La utilización de colas de Milano en sustitución de argamasa en el acoplamiento de los sillares y el perfecto escuadrado y pulido de la mampostería. El templo griego se apoya sobre un basamento escalonado llamado estilobato que realza y distingue el edificio sobre el terreno. Consta de una planta normalmente de forma rectangular, dividida en tres salas: pronaos, naos y opistódomos, o guarda del tesoro. Los templos clásicos pueden clasificarse según dos criterios: su forma en planta, que permite diferenciar los templos in antis de los próstilos, anfipróstilos o perípteros, según cómo se distribuyan sus columnas a lo largo de su perímetro, y el número de columnas de la fachada, lo que distingue los templos dístilos de los tetrástilos, octástilos, hexástilos, etc. Otra de las aportaciones del arte griego a la arquitectura es el orden arquitectónico, que constituyen los módulos que pueden repetirse en todos los templos, asegurando así la belleza de los mismos. Los tres órdenes son el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. El primero, el orden dórico, es el más antiguo, y sus formas peculiares en los fustes de las columnas y los entablamentos derivan de la construcción de unos primeros templos en madera. Consta de un soporte formado por columna con estrías y éntasis, que apoya directamente sobre el crepidoma, un capitel de moldura convexa y un entablamento adintelado constituido por un arquitrabe liso, un friso con triglifos y metopas y una cornisa volada. El orden jónico surge a mediados del siglo XX a.C. con un mayor grado de estilización y elegancia ornamental. Presenta una columna apoyada sobre basa con acanaladuras en su fuste, capitel historiado con volutas, con entablamento adintelado, con arquitrabe a tres bandas, friso liso y cornisa volada. El orden corintio es más tardío, ya en el siglo IV a.C., y será más habitual en el periodo helenístico, así como en el arte romano. El orden corintio es idéntico al jónico
variando su capitel, que presenta un trabajo preciosista en el que se reproducen caulículos y hojas de acanto. En todos los casos, el techo del templo se construye a dos aguas, lo que deja un espacio triangular sobre el entablamento que se denomina frontón. Ejemplos principales de la arquitectura griega los encontramos en el amplio marco de las polis griegas y las colonias de la Magna Grecia. Destacan, no obstante, y por encima de todo, los edificios de la Acrópolis de Atenas, y en especial su templo principal, el Partenón. Durante el periodo helenístico, la arquitectura griega se verá influenciada por la grandilocuencia de las construcciones orientales, dando lugar a un híbrido que mantiene los elementos formales de la arquitectura clásica, pero ahora con un mayor grado de monumentalidad. Así ocurre con edificios tan característicos como el mausoleo de Halicarnaso, el altar de Zeus o el teatro de Epidauro. En cuanto a la escultura, cobra tal importancia en la decoración de los templos hasta el punto en que algunos críticos consideran la arquitectura griega más bien como escultura que como arquitectura. El arte griego es un arte de la belleza, entendida esta como proporción, orden y equilibrio, y que además toma como referencia de su estética y de su medida el concepto de hombre perfecto, entendido en su doble faceta física y espiritual. Este concepto de belleza ideal se basa en una composición equilibrada que se resuelve en la utilización del contraposto, una proporcionalidad matemática basada en un canon de proporcionalidad que se fija entre 7 y 9 veces el tamaño de la cabeza, y una expresión idealizada que da lugar a lo que se ha dado en llamar el etos clásico. A lo largo de la historia, este concepto escultórico del arte griego ha ido evolucionando, y la primera fase es la etapa arcaica, cuyas figuras más características son los curos y las cores, imágenes votivas definidas por su forma de bloque, su rigidez, su frontalidad y la ausencia de movimiento. A partir del siglo V a.C. se inicia el periodo clásico, que no obstante también tiene sus fases. La primera corresponde al arte severo, caracterizado porque la escultura se va liberando de la rigidez del periodo arcaico, desarrollándose ya una serie de pautas en el contexto del movimiento y la composición que sientan las bases de lo que será la escultura griega del pleno clasicismo. El periodo clásico coincide con el apogeo de Atenas a mediados del siglo V a.C. Aparecen entonces las figuras más sobresalientes de la escultura griega como Fidias, Mirón o Polícleto, y sus obras fijan para siempre los ideales de belleza y perfección técnica que definen el arte clásico. Al final del siglo V a.C. se da ya una etapa marcada por el declive de Atenas y la crisis que provocan las guerras del Peloponeso. De ahí también que hay un cambio en el patrón inmutable del modelo clásico, ahora a una estatuaria de cánones más estilizados, en las que se acentúa el movimiento y se busca sensaciones de equilibrio que rompen la armonía. Nombres como Praxíteles, Escopas y Lisipo conservan no obstante la grandeza de la escultura griega. Durante el periodo helenístico también la escultura sufrirá cambios muy notables respecto al modelo clásico. No solo se rompen definitivamente los principios clásicos de armonía, proporción y equilibrio, sino que también cambian los temas. Ahora son muy variados y sencillos, y lo que resulta más novedoso, la expresión gestual. Se abandona por fin el idealismo tan característico de la escultura griega y se suple ahora por una postura más exagerada y gesticulante. Por último, no puede hablarse de arte griego sin hacer una referencia a su aportación cerámica. Su calidad y belleza son equivalentes a las de otras artes estudiadas, además de ser las manifestaciones artísticas conservadas más antiguas del arte griego. Las primeras obras de cerámica
son las denominadas del periodo geométrico, correspondiente a la etapa de los siglos oscuros 11 al 9 a.C., en que carecemos de información en las demás artes. Su difusión coincide con la expansión de la Hélade y se caracteriza por su decoración geométrica, principalmente de grecas. Más adelante, a partir del siglo VIII a.C., se desarrolla una nueva tipología cerámica, la denominada de figuras negras, en las que se advierte una mayor utilización de elementos decorativos y sobre todo la aparición de la figura humana silueteada en negro sobre fondos ocres. En el siglo VI a.C. se produce una última etapa en el desarrollo de la cerámica, la denominada de figuras rojas, cuya técnica es la inversa a la anterior, ya que sobre el fondo negro destacan las figuras coloreadas en el tono rojizo del barro. También adquiere una mayor delicadeza en los detalles y más complejidad en la distribución, composición de figuras y motivos. Y esto es todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase donde vamos a estudiar sobre el arte de la antigua Roma.